hechos insólitos, crímenes reales, criaturas de la noche, criptozoología, teorías conspirativas, ufología y muchos temas más de naturaleza oscura que estás por descubrir aquí en el Grimorio de Rix. Tiempos antiguos en los que los dioses caminaban entre los hombres. Guerras ocurridas entre esos dioses venidos del cielo en nuestro planeta a ojos de nuestros antepasados. Guerras en las que estos dioses utilizaban armas hiperpoderosas que, hace miles de años, su poder y capacidad de destrucción únicamente podían ser atribuidas a un poder divino por parte del hombre. Historias como estas se narran en el Mahabharata, el Ramayana, el Popol Vuh y muchos otros textos antiquísimos anteriores al cristianismo por miles de años. Pero, ¿qué pensarías si te dijera que estas armas, que según nuestros antepasados eran exclusivas de los dioses, con una capacidad destructiva de proporciones bíblicas, hoy en día existieran todavía? Y no creas que te estoy hablando de armas legendarias como la espada Excalibur o como la lanza de Cristo, sino que estas armas de las que numerosos textos con miles de años de antigüedad dejaron registro de su existencia, sería nada más y nada menos que el motivo de temor de varios países actuales, temiendo que algún día a algún líder político de una potencia mundial le dé por apretar el botón rojo y mande todo al carajo. Así es, estas armas fabricadas por dioses, de las que se hablaba hace miles de años en numerosos textos védicos, sería nada más y nada menos que bombas nucleares. ¿Qué diablos estoy diciendo? ¿Cómo es posible que pueblos con miles de años de antigüedad dieran fe de que no una, sino varias bombas atómicas hubieran sido detonadas en tiempos antes de Cristo? ¿Que no la bomba atómica fue inventada hasta la Segunda Guerra Mundial? Bueno, en palabras del propio Oppenheimer, padre de la bomba atómica, y cito, bueno, sí, en los tiempos modernos, por supuesto. Sé que esta afirmación suena más que extravagante, ridícula. Pueblos que se limitaban a usar lanzas, espadas y escudos como armas pudieran haber fabricado una bomba atómica. Bueno, realmente no habrían sido nuestros antepasados los que fabricaron estas bombas nucleares hace miles de años, sino seres muy poderosos que habitaban este mundo junto con los humanos antes del nacimiento de Cristo. Habrían sido los fabricantes y los que utilizaron estas bombas nucleares hace más de 5000 años. Para comprender esto, debemos trasladarnos al actual territorio de Pakistán, en las cercanías del río Indo. En este lugar se encuentra el que es quizá el hallazgo arqueológico más enigmático de toda la historia moderna. Apenas hace 102 años fueron descubiertos los restos de una ciudad antiquísima en este territorio pakistaní, tan antigua que su descubridor, el arqueólogo John Hubert Marshall, ni siquiera pudo determinar cuál había sido el nombre de esta ciudad, que había sido enterrada bajo toneladas de arena, tras el paso de varios siglos de haber sido supuestamente abandonada por sus habitantes miles de años atrás. Sí, dije supuestamente abandonada, porque en un inicio, cuando los arqueólogos comenzaron a desenterrar la ciudadela del lugar, estos creyeron que simplemente era un territorio antiguo que, por encontrarse en una zona tan complicada para vivir,
en donde actualmente se puede llegar a los 53 grados centígrados. Sus habitantes la habían abandonado para mudarse a otro territorio, como ha ocurrido con cientos de civilizaciones de todo el mundo. Sin embargo, conforme fueron desenterrando el resto de esta ciudad perdida en medio del desierto pakistaní, los arqueólogos dirigidos por Marshall empezaron a ser invadidos por el terror y por el desconcierto. Había algo mal con ese territorio, un aura maldita y pesada que despedía de las ruinas de la ciudad bajo la arena, como la pestilencia de un cuerpo que lleva en descomposición mucho tiempo. Lo que hallaron al terminar de desenterrar los restos de la ciudad dejó atónitos a los historiadores, y como no pudieron determinar cuál había sido el nombre de esta ciudad en sus años de auge, ellos mismos le proporcionaron un nombre, basándose en lo que encontraron ahí, nombre por el que aún se le conoce hoy en día a esta zona arqueológica que data de varios miles de años antes de Cristo. El nombre que la expedición le dio a esta ciudad fue Mohenjo-Daro, que significa montículo de la muerte. Este territorio se determinó era tan antiguo como Mesopotamia, Caral, el antiguo Egipto y Creta, volviéndolo casi un contemporáneo de las primeras civilizaciones humanas conocidas por la historia. Mohenjo-Daro fue habitada en el tercer milenio antes de nuestra era, es decir, entre el año 2600 y 1800 a.C., y había contado con una población de entre 35.000 y 50.000 habitantes al momento de ser fulminada por la ira de los dioses. Pero, ¿qué fue lo que hallaron estos arqueólogos en 1920 como para desconcertarlos casi hasta el punto de la locura y que seguiría siendo estudiado hasta la actualidad, a más de 100 años después, como para haber bautizado a esta ciudad como el Montículo de la Muerte? Pues fueron varios elementos los que encontraron aquí, cada uno más desconcertante que el anterior. Pero lo primero que hallaron fue una capa de ceniza radioactiva que cubría las ruinas en su totalidad, como si se tratara de una fina capa de polvo que llevara miles de años esperando a ser descubierta, para así volver loca a la humanidad con su descubrimiento, como si fuera un dios vengativo que llevaba milenios dormido, paciente, reptante y todopoderoso, debajo de toneladas y toneladas de arena. ¿Cómo diablos era posible que debajo de toda esa arena, acumulada a lo largo de 4000 años, que había enterrado por completo a una ciudad entera, existiera algo que no debía existir en tiempos de Mesopotamia, la cuna de la civilización humana? Aquella ceniza radioactiva, idéntica a la que cubrió a Hiroshima y Nagasaki en 1945, no era reciente, sino que parecía ser tan antigua como la ciudad misma. Pero la ceniza radioactiva, prueba material de que una explosión nuclear había ocurrido en Mohenjo-Daro hacía miles de años, a pesar de toda regla lógica, era apenas la punta del iceberg, pues los arqueólogos se toparían con hallazgos que no harían más que comprobar sus disparatadas conclusiones al adentrarse en las callejuelas y plazas de la ciudad recién descubierta. Para empezar, la ciudad misma resultaba ser bastante interesante. La ciudadela de Mohenjo-Daro se encontraba elevada en un montículo artificial, y debajo de este pequeño monte, hecho por manos humanas, se encontraba el resto de la ciudad. Casas todas idénticas, pertenecientes a comerciantes, graneros y demás ciudadanos de Mohenjo-Daro. En la ciudadela se encontraban también 3 edificios principales,
los cuales nos dan una idea de la avanzada organización social que tenía esta ciudad antiquísima. Estos 3 edificios eran el Gran Baño, el Granero y la Casa de los Sacerdotes. Esto resulta interesante, ya que Mohenjo-Daro, una ciudad amurallada por ladrillos de barro cocido, contaba con un sistema de drenaje higiénico sumamente avanzado, demasiado, tomando en cuenta que esta ciudad es del mismo periodo histórico que Mesopotamia. Y de hecho, ni siquiera los egipcios tenían un sistema de drenaje tan avanzado como el que tenía Mohenjo-Daro. ¿De dónde provenía todo este conocimiento que pareciera estar adelantada a su época? Pues, al parecer, este asentamiento humano era cercano a seres superiores que ellos veían como dioses, los cuales terminaron siendo los causantes de todos sus males y desgracias. Pero no nos adelantemos en el relato. Mientras los arqueólogos exploraban las callejuelas de la ciudad en ruinas, estos descubrieron 44 esqueletos humanos que en vida habían sido habitantes de la ciudad de Mohenjo-Daro. Es aquí donde comienza el verdadero terror, digno de la mente del gran H.P. Lovecraft y sus relatos de ciudades enterradas bajo el desierto, el árabe loco Abdul al-Azred y demás. Pero esta historia que te estoy contando hoy es completamente real, y aunque el enigma que la rodea no ha sido descubierto por completo, ahí radica precisamente el terror de este descubrimiento hecho en 1920. La versión oficial de la historia, la cual ridiculiza a los descubridores de la ciudad de Mohenjo-Daro, a pesar de lo contundente que resulta la evidencia hallada en el sitio de que una explosión nuclear ocurrió ahí hace miles de años, afirma que los pobladores abandonaron esta ciudad debido a un cambio en el curso del río Indo, y como la ausencia de agua potable en la ciudad volvía imposible el vivir ahí, la gente se mudó, dejando atrás sus hogares y su ciudad. Nada más. Eso es lo que las fuentes oficiales cuentan sobre la enigmática Mohenjo-Daro, que fue abandonada porque el agua del Indo dejó de llegar a ella. Así, entonces, ¿cómo explican que los 44 esqueletos que hallaron, regados al azar por distintos sitios de la ciudad, pareciera que hubieran sido fulminados por algo, de la nada? No era un entierro masivo, como afirmaron algunos académicos de la época, pues no estaban enterrados, sino que los fallecidos habían caído ahí mismo donde se encontraban. De hecho, entre los huesos se hallaba una familia entera que había perecido tomada de la mano, en posición fetal en el suelo de la ciudad, como si ya no hubiera nada que hacer ante algo que azotó Mohenjo-Daro de la nada y eliminó la vida ahí por completo, en cuestión de segundos. Algo de lo que no se podía huir. La pregunta que sigue sin ser respondida, incluso a más de 100 años del descubrimiento de la zona arqueológica, es: ¿dónde estaban los restos de los otros miles de habitantes de Mohenjo-Daro? ¿Por qué solo hallaron a estos 44? ¿Qué le pasó a los otros miles de pobladores de la ciudad? Antes de continuar, me gustaría pedirte que te suscribas a mi canal y le des like al video si te está gustando. No olvides seguirme en TikTok, en Instagram, en Facebook y en Spotify. Si quieres compartir alguna experiencia de terror que narre en el canal, envíala a mi correo electrónico necronomiconrelatos@gmail.com. Si deseas adquirir mi libro de terror Demonios de Luna Llena en Amazon, el link está en la descripción del video. Muy bien, ahora prosigamos con el relato. Y no solo hallaron la ceniza radioactiva y los restos de los pobladores desdichados que habían caído fulminados en el lugar, sino que los arqueólogos se toparon con una especie de rocas
que parecían haberse derretido, algo sumamente desconcertante y para nada común. Al investigar estas rocas, los historiadores descubrieron horrorizados que no eran rocas, sino decenas de vasijas y recipientes que se habían fundido después de haber sido expuestas a una temperatura altísima. La temperatura que debieron haber alcanzado estos objetos para pasar de ser esto a esto era de 1500 grados centígrados. Dime tú, ¿cómo diablos habría alcanzado un pueblo contemporáneo a Mesopotamia una temperatura de tal magnitud? Más allá del sitio donde encontraron estas vasijas fundidas, los arqueólogos encontraron el origen del mal, el culpable de la ceniza radioactiva, el culpable de las personas que habían caído fulminadas en segundos mientras parecían tratar de huir de la ciudad. Lo que había en el centro de la ciudad de Mohenjo-Daro parecía ser el epicentro de una enorme explosión, la cual abarcaba unos 45.72 metros cuadrados de alcance. En su libro Enigmas de la Historia Antigua, A. Gorbowski explica que el último esqueleto encontrado en Mohenjo-Daro tenía un nivel de radiación 50 veces mayor de lo que debía registrar. Por su parte, un historiador de la India, de nombre David Davenport, aseguró que el estado en el que se encontraba aquella ciudad de nombre desconocido en el desierto pakistaní era idéntico al estado en que quedaron Hiroshima y Nagasaki en 1945. Obviamente, hubo varios colegas que se burlaron de ellos y negaron sus afirmaciones, a pesar de lo contundente e irrefutable de las pruebas en el sitio. Lo más aterrador de todo es que Mohenjo-Daro no es el único territorio en Medio Oriente que presenta signos de haber sido testigo de un ataque nuclear hace miles de años. Existen por lo menos 3 puntos en el área comprendida entre las montañas de Raj Mahal y el río Ganges, que presentan capas de ceniza radioactiva y presencia de radiación superior a la habitual, idéntico a la situación en que se encontró a Mohenjo-Daro, idéntico a lo hallado en Hiroshima y Nagasaki varios miles de años después. En el estado de Rajasthan, al noroeste de la India, existe un área de 5 kilómetros cuadrados que se encuentra cubierta por ceniza radioactiva, a poco menos de 15 kilómetros de la ciudad de Jodhpur, que, según los lugareños, es la causante del gran número de casos de cáncer y malformaciones congénitas detectadas en sus inmediaciones. Otro elemento misterioso que rodea a las civilizaciones que se asentaron en el Valle del Indo, al igual que ocurre con los sumerios, es que pareciese que surgió de la nada, pues no se han encontrado registros ni pruebas de una civilización anterior de la que descendieran ellos. No se conoce de qué lugar venían originalmente, ni cómo lograron erguir una civilización estable, al parecer de la noche a la mañana. El misterio de la aparición de la cultura en el Valle del Indo es tan grande y fascinante como lo es su desaparición. Al parecer, y a juzgar por el estado de las ruinas de Mohenjo-Daro y los restos humanos ahí encontrados, fueron provocados por una explosión nuclear. ¿Cómo es que ocurrió una explosión de este tipo, miles de años antes de que se inventara la bomba atómica? ¿Por un meteorito? Podría ser. Uno muy cargado de radiación, aunque esto pareciera improbable, ya que no se hallaron restos ígneos ni minerales en el epicentro de la explosión de Mohenjo-Daro. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Para comprenderlo, quizá tengamos que mirar hacia atrás y abrir el texto antes mencionado del Majábharata, un poema épico muy extenso de casi 215,000 versos, divididos en 10 cantos, o sea,
8 veces más extenso que la Odisea y la Ilíada juntas. En este texto se habla de sanguinarias batallas y enfrentamientos bélicos entre los dioses Vedas, ocurridos justamente en la zona del Valle del Indo hace muchos miles de años, situados hacia el 3103 a.C. Esta serie de guerras entre dioses, de proporciones bíblicas, desembocaban en una especie de fin del mundo antiguo, según los textos, un apocalipsis de los Vedas, conocido como el Kali Yuga, el equivalente hindú al Ragnarok de los vikingos, en el que el mundo se vio tan devastado por estas guerras entre dioses que prácticamente tuvo que empezar de cero, una vez terminado este conflicto divino ocurrido en la tierra. A continuación, te presento un extracto del Mahabharata, en el que se describe una poderosísima arma creada por los dioses con la cual podían aniquilar a una cantidad masiva de hombres con un solo disparo. Presta atención y dime en los comentarios si esta descripción de un texto con más de 5000 años de antigüedad está describiendo una explosión atómica y sus consecuencias, o simplemente estamos sugestionados. Vamos a escuchar el fragmento. Un solo proyectil, cargado con toda la potencia del universo. Una columna incandescente de humo y llamas, tan brillante como 10.000 soles, se alzó en todo su esplendor. Era un arma desconocida, un rayo de hierro, un gigantesco mensajero de la muerte que redujo a cenizas las razas de los Vrishnis y Andakas, los enemigos contra quienes se utilizó. Los cadáveres estaban tan quemados que resultaban irreconocibles. Sus cabellos y uñas desaparecieron. Jarros y objetos de greda quedaron destrozados sin motivo aparente y los pájaros se volvieron blancos. Al cabo de pocas horas, todos los comestibles estaban infectados. Los soldados se lanzaron a los arroyos y trataron de lavar sus cuerpos y todo su equipo después de la explosión. Y no solo se habla de armas de destrucción masiva en este texto védico, sino que también se mencionan naves extraterrestres voladoras, nombradas en el texto como vimanas, así como también mencionan misiles, cohetes y otros objetos voladores capaces de recorrer distancias enormes en muy poco tiempo. Y de hecho, pareciese que en efecto, las aparentes explosiones nucleares ocurridas hace 5000 años en Medio Oriente ocurrieron cronológicamente antes que las dos ocurridas en Japón en el 45. Y de hecho, pareciera que el Dr. J. Robert Oppenheimer, padre de la bomba atómica, se inspiró de alguna manera en las descripciones de las armas de los dioses mencionadas en el Mahabharata para crear su famosa arma de destrucción masiva, tan temida incluso hoy en día. Se cree que Oppenheimer basó el diseño de la bomba atómica en el Mahabharata debido a que este hombre era amante del sánscrito y había estudiado gran cantidad de libros en sánscrito original, incluyendo al mismo Mahabharata. Los allegados del famoso científico cuentan que, cuando ocurrió la primera explosión nuclear y su luz resplandeciente inundó los cielos, las siguientes palabras salieron de los labios de Oppenheimer, y cito: Divi Surya Sahasrasya, Bajed Yugapat Utita Yadivat, Sadrashi Sasyat, Vasastasya Mahamanta, que significa: si el resplandor de 1000 soles estallara de golpe en el cielo, ese sería el esplendor del poderoso. Este pasaje, enunciado por Oppenheimer al mismo tiempo que su bomba atómica hacía explosión, pertenecía al capítulo 11 de la Shloka 12 del texto Bhagavad Gita del Mahabharata. ¿Será que Oppenheimer tan solo inspiró y volcó sus conocimientos de física y matemática, inspirándose en la descripción de este texto,
como si se tratara de un artista? ¿O en efecto, entre las líneas del Mahabharata se ocultan datos importantes de la humanidad que ya han sido olvidados por el paso del tiempo? Quizá, en efecto, como lo hemos platicado en numerosos episodios, existió una civilización mundial completamente desarrollada y avanzada, muchos miles de años antes de la existencia del primer pueblo civilizado de humanos que conocemos, o sea, los sumerios. Quizá nuestra raza humana es mucho más antigua de lo que se cree, pero este mundo antiguo fue destruido por dioses indiferentes y arrogantes, que solo nos veían como sus mascotas o como sus juguetes, e incluso llegaron a usar explosiones nucleares en regiones de la India y de Medio Oriente, hace 5000 años, como una especie de rifle sanitario. O más bien me retracto, no eran dioses, sino extraterrestres, técnicamente. Extraterrestres muy poderosos, que ya contaban con tecnología nuclear hace más de 5000 años. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que lo ocurrido en Mohenjo-Daro, en efecto, haya sido un cataclismo provocado por una explosión nuclear hace miles de años? ¿O crees que se trata solo de un malentendido? Déjame saber tu opinión abajo en la caja de comentarios. No olvides dejar tu like y compartir mi trabajo con todos tus conocidos si te gustó mi trabajo. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando subo mi video diario. No te olvides de seguirme en TikTok, en Instagram, en Facebook y en Spotify. Si quieres compartir una de tus experiencias paranormales narrada por mí en el canal, envíala a mi correo necronomiconrelatos@gmail.com. Si deseas adquirir mi libro de terror Demonios de Luna Llena en Amazon, el link también está en la descripción del video. Esto fue El Grimorio de Riggs y las enigmáticas ruinas de Mohenjo-Daro. Nos vemos en la oscuridad.